Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Remnant 2 llega este mes de julio en pleno veranito. ¿A quién no le apetece matar monstruos con el calor? Todo sudado. Es como si estuviéramos en el mismísimo infierno. Además, podemos ir acompañados de nuestros amigos. Ya disfrutamos del primer título hace 4 años. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena esta segunda parte? Todos hablamos de Remnant from the Ashes en su momento como un Souls, pero con armas de fuego, y creo que en ese sentido no va a cambiar, pero esta nueva entrega es más ambiciosa y pone más hincapié en el cooperativo. Ya podíamos jugar con amigos en el primer Remnant, pero ahora nos prometen mejoras y una experiencia más fluida. En realidad, todo se ha mejorado en el nuevo juego. Nos han enseñado un tráiler con imágenes de la base 13. Aquí es donde teníamos nuestra base y adquiríamos armas y armaduras. Ahora es mucho más grande, se ve con más vida, más NPCs y está al aire libre. Tras lo acontecido en el primer título, los habitantes de esta base han podido salir fuera del búnker. Vuelven a habitar en zonas industriales que están hechas polvo, pero por lo menos no viven bajo tierra. Han pasado 20 años desde la derrota de Asgard y la Piedra del Mundo sigue con nosotros. Muy pocos saben su historia y el poder que tiene para abrir portales a otros mundos. Bueno, supongo que toca hacer un viajecito. Veremos un laberinto transformado y mucho más impactante, pero es que todo en el juego es más impactante. Remnant from the Ashes llegó sin hacer ruido. Se suponía que era un juego menor, pero tuvo mucho éxito y ahora somos muchos los que esperamos esta segunda parte. Yo soy de los que se pasó el primer juego en solitario, y es verdad que la dificultad no estaba bien nivelada. Había jefes que eran prácticamente imposibles, y es que a veces se veía que el título estaba más pensado en el cooperativo y así tener ayuda de tus amigos para acabar con estos bosses. Espero que en esta segunda parte, aunque ya han dicho que su fuerte va a estar en el cooperativo, por lo menos se apiadan de los que jugamos solos. Y aunque me flipa lo difícil, por lo menos que consiga llegar con mi estabilidad mental intacta después de terminar el juego y no me haya vuelto loco. El mundo abierto será mucho más grande y con más rincones por descubrir. Nos dicen desde Campfire Games, la desarrolladora del juego, que todos viviremos una historia diferente con este Remnant 2. Todo sucederá de manera aleatoria, por lo que si empezamos una nueva partida también habrá numerosos cambios. Serán cambios en la historia, en el mapa e incluso en los jefes, por lo que nos prometen que no habrá 2 partidas iguales. En Remnant 2 podremos adquirir nuevas habilidades para sus clases. Ya sabemos que tendremos la clase mítica del pistolero con un estilo de juego más enfocado en la distancia. Este sería el cazador que tuvimos en el primer Remnant. Con esta clase dispondremos de munición infinita y recarga automática. Además, le podríamos poner la habilidad víbora y subimos la velocidad de recarga y el apuntado, o sea, un frenesí de balas sin parar. Otra clase sería el contrincante, que no es otra cosa que el tanque del juego. Este contrincante tiene una habilidad chulísima que es el pisotón de guerra, que con esta habilidad nos cargamos a los que estén cerca de nosotros con una onda sísmica en el suelo. Para chulos, nosotros.
Luego están las clases adiestrador, que se dedica al apoyo, y el médico, que no es difícil saber para qué vale. ¿Que queréis que os lo diga? Pues para sanar al equipo. Aquí lo tenéis. Una cosa, para los que queréis como yo jugar solos, tenemos un acompañante especial. Un perro. Bueno, este perro no es un pequinés o un chihuahua, es un pastor alemán y tiene también sus habilidades. Podrá aullar para atraer enemigos, curarte o ayuda en el ataque. Supongo que tendremos que acariciarlo y darle un hueso de vez en cuando, le tendremos así contento, ¿no? Pues todo pinta bien. ¿Os apetece? Pues decir qué pensáis en la caja de comentarios y si os llama la atención este juego. También podéis darle al me gusta si queréis, siempre será una ayuda para mí y me motiva a seguir haciendo vídeos. Remnant 2 sale este 25 de julio para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Hasta el próximo vídeo, gamers.